Bueno, y vamos a continuar, hermanos, con esta serie que estamos viendo, amén, de tu voluntad, no la mía. Amén. Tu voluntad, no la mía. Amén. ¿La voluntad de quién? De nuestro Dios. Y el canto que estábamos cantando el día de hoy, ¿verdad? Es no yo, sino Cristo. Eso es, hermanos, dejar que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Así que yo le voy a pedir que esté atento a escuchar la voz de Dios. Amén. Que no permita que nada le distraiga. Amén. A menos de que Dios le hable con una voz estruendosa, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que no quiso escuchar directamente la voz de Dios porque les dio temor. Solamente en ese caso, bueno, pues usted puede hacer algo, amén. Pero si no, yo le voy a pedir que esté atento, amén, a la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios, y que tenga su corazón abierto para recibir la palabra, porque la palabra es la que va a traer vida, y la palabra es la que va a producir un fruto en nuestras vidas, un fruto para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra condición, para hacer algo nuevo en nosotros. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ok, entonces vamos a comenzar. Les recuerdo que por diseño divino, hermanos, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y por diseño de Dios, hermanos, fuimos dotados de una voluntad. Amén. Fuimos dotados de una voluntad. Y la voluntad es la capacidad humana para elegir lo que queremos y lo que no queremos. ¿Verdad que sí? El día de hoy usted elige si pone o no pone atención. Elegimos en la mañana qué ropa nos vamos a poner, qué zapatos vamos a usar, y elegimos venir a la iglesia. Elegimos estar aquí. Amén. Entonces, la voluntad es la capacidad humana para elegir lo que deseamos o lo que no deseamos. Amén. Tenemos la capacidad de decidir, porque Dios también tiene la capacidad de decidir. Amén. Y Él decidió que este día, y nosotros decidimos que este día, de acuerdo a la voluntad de Dios, estar en este lugar, venir para adorarle. Amén. Y yo creo que durante muchos años y mucho tiempo, y quizás va a seguir, ¿verdad? Hemos escuchado y se nos ha enseñado que Dios nos ha dado un libre albedrío. ¿Cuántos están de acuerdo en que Dios nos ha dado un libre albedrío? Chispas. Tengo que decirle algo. Dios no nos dio un libre albedrío. ¿Sabe por qué? Porque al final de nuestros días, Dios determina nuestra eternidad. Y en el libre albedrío nosotros decidimos lo que queremos y lo que no queremos, sin ninguna consecuencia o con nuestras propias consecuencias. Le voy a decir la definición. Dice: libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene para obrar según considere y elija. Dice, esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o una predeterminación divina. O sea que no estamos sujetos a lo que Dios dice. Entonces es voluntad. Dios nos dotó de una voluntad, pero siempre con la invitación de que lo hagamos de acuerdo
a su voluntad, a sus parámetros. Entonces sí tenemos la voluntad de elegir lo que queremos y no queremos. Pero si nosotros elegimos no de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos que nuestro destino eterno lo va a determinar Él. Y Él dice que le va a dar vida eterna a los que le obedecen, pero destrucción y muerte eterna a aquel que le desobedece. Por eso Él nos dijo que nos ponía delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dijo, elige tú. Pero dijo, pero yo te aconsejo. Aquí dice que el libre albedrío no se guía por lo que dice vamos a decir, la religión o lo que dice la Biblia. Pero Dios nos dio la voluntad, pero Él nos anima a que elijamos la vida. Amén. Entonces no es un libre albedrío, es una libre voluntad que nosotros podemos ejercer de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, no a nuestra voluntad. Amén. Y para tomar decisiones o buenas decisiones para nuestras vidas, necesitamos la ayuda de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque las decisiones que nosotros tomamos el día de hoy van a afectarnos el día de mañana. Amén. Y estamos limitados para saber tomar buenas decisiones. Yo les daba la semana pasada el ejemplo del GPS. El GPS, tú le dices que vas a ir a tal lugar y te dice por qué lugar te debes de ir. ¿Por qué? Porque a través del satélite el GPS ve todo el panorama desde arriba. Bueno, nuestro Dios ve todo el panorama que nosotros tenemos en nuestras vidas, si le obedecemos y si no le obedecemos. Por eso necesitamos de Él, porque Él ya sabe. Él dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Él tiene planes buenos para nosotros. Pero aún y cuando Él tiene buenos planes para nosotros, nosotros somos los que tenemos que elegir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Elijo el plan de Dios o no elijo el plan de Dios? Nuestra voluntad o la voluntad humana no anula la soberanía de Dios. Amén. Y la voluntad y la soberanía de Dios no anula nuestra voluntad. Si Dios nos dice, yo te aconsejo que elijas la vida, yo digo, no, es que yo no quiero elegir eso. Dios dice, de acuerdo, yo te aconsejo, pero tú tienes la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Amén. Que al final debemos de pensar en el final, hermanos, porque eso es lo que importa. Nuestra vida aquí es pasajera, pero ¿qué hay de la eternidad? Escucha, eternidad. ¿Sí? Eternidad, lo eterno, donde ya no vas a tener otra oportunidad. Amén. Y vimos también que aunque Dios es soberano para hacer su voluntad, no siempre se hace la voluntad de Dios. Y tenemos unos que se usan ahora, unos stickers donde dice, Dios tiene todo en control. No sé si hemos entendido, pero ya nos dimos cuenta que no todo tiene Dios en control. ¿Por qué? Porque nos dio libertad o nos dio una voluntad para elegir. Amén. Entonces ya vimos también que nuestro enemigo, el diablo, tiene voluntad. Y vimos que su voluntad es robar, matar y destruir. Entonces cuando vemos destrucción y cuando vemos sufrimiento, no podemos decir es la voluntad de Dios. O cuando te caíste, ¿verdad? No podemos decir, no, pues es que era la voluntad de Dios. O Dios te tumbó, ¿verdad? Ahí fue que no te fijaste a lo mejor por dónde ibas pasando, ¿verdad? O no obedeciste a algo, ¿verdad? Cuando yo era niña, yo era muy inquieta, hermanos,
Y yo me acuerdo que me sentaba en mi silla y estaba juegue con la silla en dos patas, y mi mamá me decía, te vas a caer y te vas a caer y no estás haciendo eso, y yo no hacía caso, y en una de esas pues me fui hasta atrás. Entonces no, el diablo no me tumbó, yo desobedecí, ¿verdad? Entonces cuando pasan situaciones no podemos decir es la voluntad de Dios. Sé que esto a lo mejor, bueno, estamos acostumbrados, siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Saber que no es Dios de que te enfermaste de alguna enfermedad, o tienes un diagnóstico médico fuerte de cáncer, de un problema que dice el médico no hay cura. No es la voluntad de Dios. Amén. No es la voluntad de Dios, porque su voluntad es que seamos sanos. Amén. Entonces Él tiene la potestad y la autoridad de sanarnos. Amén. Y a veces reclamamos y decimos, pero tú eres Jehová el sanador. Sí, pero yo dije, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, dice, entonces ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero nada más agarramos, tú eres Jehová mi sanador, y no queremos escucharlo, no queremos hacer su voluntad. Ahora, no quiere decir que estés enfermo porque no haces la voluntad de Dios. Son muchas situaciones, amén, diferentes. Entonces sabemos que cuando hay destrucción o cuando hay violencia, pues no está operando la voluntad de Dios, es la voluntad del diablo. Y cuando nosotros, hermanos, estamos cometiendo algún pecado, y mire, a veces ponemos el pecado nada más como los pecados escandalosos, digámoslo así. El robo, el adulterio, lo que se menciona en los mandamientos, el matar a una persona. Pero hay otros pecados que son igual. No, no dice este pecado es grande y este pecado es chico. Pecado es pecado, ¿sí? Y cuando tú y yo pecamos, no lo hacemos porque es la voluntad de Dios que estemos pecando. No decimos, ay, pues es que yo ya oré y Dios sabe que yo no me puedo contener a dejar, o no puedo dejar de pecar. Él me entiende. Es su voluntad que yo peque. ¿Verdad que no puede estar así? No. Mire lo que dice Santiago 1 del 13 al 15. Dice, cuando sean tentados, Nueva Traducción Viviente, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando, porque así decimos de repente. No me tientes, Señor. Dios no tienta a nadie. Dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dios es santo. ¿Cómo te va a tentar a hacer el mal? Dice, y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. Amén. La tentación viene de nuestros propios deseos. Dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, o sea, puede ser que empieces a pecar y que lo hagas una vez, y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Ese deseo de seguir pecando, entre más y más te va llevando, más y más te vas metiendo en el pecado. Dice, pero cuando se deja crecer, o sea que nosotros tenemos la voluntad de decir hasta aquí. Sé que estaba mal, sé que estaba pecando, pero no más. Dice, da a luz, ¿qué? Muerte.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué elegimos nosotros? ¿Seguir pecando? Y al cabo y mañana me arrepiento, a la otra semana Dios es paciente, antes de morir le pido perdón a Dios y me pongo a cuentas. ¿Y quién te dijo que vas a tener tiempo de? Es ahora. Amén. Entonces Dios nos habla, hermanos, a tiempo. Y debemos reconocer cuando nosotros estamos pecando. ¿Sí? La semana pasada vimos en Romanos, ¿verdad? Que Pablo dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Cuando nosotros sabemos que estamos mal y que no nos queremos corregir, dice: ¿no te das cuenta? ¿Sí? ¿Poco no significa nada para ti que Dios tenga tanta misericordia contigo? Amén. Y luego dice en el verso 5: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Dice: por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Amén. ¿Por qué para ti mismo? Porque vimos que cuando el pecado se deja crecer, da a luz ¿qué? Muerte. En el verso 6 y 7 dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Entonces, ¿qué decíamos? Con la voluntad que tenemos, que no puede ser libre albedrío. ¿Por qué? Porque el final de nuestro destino lo determina Dios. Tenemos voluntad, no libre albedrío. Tenemos voluntad de elegir el bien o el mal, pero nuestro destino eterno, dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Entonces sí depende, ¿verdad?, que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Y les decía, a veces decimos y oramos: Señor, quítame este coraje contra esta persona. Y Dios dice: no, Dios no te va a quitar el coraje. Quítame este resentimiento. Y Dios dice: no, yo te mandé a mi Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te convenza de que ese odio te va a traer mal a ti y a los que estén contigo. ¿Sí? Y entonces Dios te dice: ¿estás convencido? Dice: sí, estoy convencido de que este odio me está haciendo daño. Porque ya no puedo comer, ya no puedo dormir, ya no puedo hacer nada por estar pensando en aquella persona que me hizo mal. ¿Estás convencido de que está mal? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo ideal es arrepentirme y perdonar. Arrepentirme de este odio que siento y perdonar. Amén. Dios, quítame lo chismoso, lo criticón, ¿sí?, lo mal hablado. Sucede, hermanos, en una oración. Sucede que Dios nos quite. Y le digo porque le digo y le aseguro que sucede, porque lo hizo conmigo. Hermana era chismosa. No, yo decía muchas groserías antes de conocer a Cristo. Y no puedo decir que no soy chismosa, de repente sí. Pero yo decía muchas groserías. Y cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, Él cambió mi vida. Yo no me di cuenta en qué momento
dejé de decirlas. Solamente de repente dije yo, yo ya no digo. O sea, ni cuenta me di. O sea, es bueno decir, Señor, quítamelo. Pero hay cosas, hermano, en que nosotros tenemos que tomar acción, ¿sí? Y decir, no, yo sé que está mal, no lo voy a hacer. Y pedirle a Dios que nos ayude con eso que batallamos. Amén. Pedirle a Dios que nos ayude. Y contaban un chiste, ¿verdad? Aquí en el ministerio. Que una mujer se bautizó, y cuando se bautizó se metió al agua y estaba el agua muy fría y echó una maldición grandota, ¿verdad? Y dijo, era la última que me quedaba. Pero luego ya lo agarraron así, ¿verdad? Y lo decían, es que era la última que me quedaba. No, espérate, si fue la última, fue la última. No agarrarlo de que pues se vale, ¿no? O decir, Señor, no, es que si tú no me lo quitas, es porque yo tengo el don de la comunicación. No, ¿verdad? Tenemos que reconocer, hermano, sea un pecado chiquito, sea un pecado gigante o como tú lo veas, hay que quitarlo de nuestras vidas, porque Dios dijo, deja el enojo, la maledicencia. Cambia tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque nos da las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces tenemos que identificarlos. Y Dios ofrece gloria, honor e inmortalidad a los que hacen su voluntad. Pero dice nada más a los que hacen su voluntad. Y en el verso 8 dice, pero derramará, Romanos 2:8 dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer y en cambio viven entregados a la maldad. Amén. Dice, los que viven para sí mismos. ¿Por qué? Yo lo voy a hacer porque yo quiero, es mi vida, yo lo hago, yo sé en qué lo gasto, yo sé lo que hago, ya estoy grande. Amén. Y yo hago mi voluntad. Y no queremos corregirnos. Amén. Entonces tenemos que decidir, hermano, decidir hacer la voluntad de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra, nos dio al Espíritu Santo para que nos guíe y nos convenza de pecado. ¿Cómo conoceremos cuál es la voluntad de Dios? Sí, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuál verdad? La verdad de su palabra. En su palabra. Estoy leyendo la Biblia, empecé a leer la Biblia y en automático Dios me va a cambiar. No, tú tienes que tomar acción al conocer la palabra. Que no se quede solo como un conocimiento, sino que tú empieces a vivir en esa palabra. Y mira, ¿cómo lo podemos hacer? Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Amén. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Amén. Así vamos a conocer la voluntad de Dios, no imitando las conductas de este mundo, sino dejando que Dios nos transforme al cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y cómo va a cambiar nuestra manera de pensar? Con la palabra. Amén. Con la palabra. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a conocer la voluntad de Dios? Cuando dejemos que Él cambie
nuestra mente con su palabra, que cambie nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Hebreos 10, 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la voluntad de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio. Dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nosotros, hermano, que ya conocemos la verdad, que conocemos la voluntad de Dios, no tenemos excusa. Amén. Si pecamos, lo hacemos voluntariamente, porque aunque no reconozcamos todas nuestras fallas como pecado, de perdido los pecados más escandalosos y principales sí los conocemos, y si los hacemos y los cometemos es pecar deliberadamente o voluntariamente, y ya no hay más sacrificio por los pecados, porque el precio ya fue pagado para el que lo hace una vez, o para los pecados que hicimos antes de conocer a Jesús. Amén. Entonces no podemos echarle la culpa a nadie, ¿eh? No le vaya a echar la culpa a su esposo, a su esposa, de que por ellos está pecando, o por sus familiares. No. Cuando Jesús estaba por ir a dar su vida por nosotros, Él dice que se adelantó un poco de sus discípulos. Dice: y se inclinó con el rostro en la tierra mientras oraba y decía: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué decía el canto que cantamos el día de hoy? No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Amén. Él fue crucificado por mí, por mis delitos, por mis pecados. Él padeció cuando Él no tenía que padecer. Amén. Sin embargo, en esa desesperación, en ese sufrimiento, dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Jesús cuando Él no tenía pecado? Él no tenía pecado, y sin embargo estuvo dispuesto a morir por nosotros, porque nosotros éramos los que teníamos que morir. Hebreos 5:7 nos dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Se imagina? Es clamor y lágrimas. O sea, no fue de que: ay, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No, era un clamor. Como le voy a poner ejemplo, cuando algún familiar fallece. ¿Sí han escuchado? El clamor, el llanto que sale de lo más profundo de la persona por el dolor que está sintiendo. Así era lo que Jesús estaba sufriendo. Amén. Padeciendo por nosotros, dice, con ruegos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Y dice: y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Aprendió obediencia. ¿Cuál, hermano? Póngame atención. ¿Cuál es la clave para ejercer nuestra voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios? Es el temor reverente. El temor reverente. ¿Y qué es el temor reverente? ¿Qué es el temor reverente? Dice: el temor reverente a Dios es la actitud
con que una persona reconoce el poder, la autoridad, la santidad y el amor de Dios, dándole el lugar que Él se merece. Eso es el temor reverente. Yo reconozco el poder de Dios, reconozco la autoridad de Dios, reconozco la santidad de Dios, pero también reconozco el amor de Dios. Y le doy a mi Dios el lugar que Él se merece. Lo podemos ver con nuestros padres. Nosotros obedecemos a nuestros papás. ¿Por qué? Porque reconocemos su autoridad. Reconocemos el amor que ellos tienen para nosotros y la autoridad que tienen sobre nosotros. Y les damos un lugar especial, ¿verdad que sí? No los tratamos como a cualquier persona. Bueno, el temor reverente es así: reconocer el poder, la autoridad, la santidad y el amor de Dios, y le damos un lugar especial. Y le damos el lugar de preeminencia a Él, que implica sumisión y una debida relación y confianza y adoración a Dios en obediencia. A nuestros padres, por ser nuestros padres, los obedecíamos o les obedecemos y les damos un lugar especial. Y si ellos nos dicen haz esto, lo hacemos. ¿Por qué? Por obediencia, porque sabemos que son nuestra autoridad. Entonces a Dios debemos darle ese temor reverente. Si nosotros vemos la autoridad de Dios como algo que nos restringe ser felices, disfrutar la vida, si lo vemos así como una opresión en nuestras vidas, siempre vamos a estar amargados. ¿Por qué? Y vamos a estar amargados con la iglesia o con la religión. Vamos a estar amargados con todo tipo de autoridad, porque vamos a decir, Dios dice, no hagas, no digas, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, no me dejan disfrutar, no me dejan vivir la vida, soy tan joven. ¿Sí? Si nosotros vemos la autoridad de esa manera, hermanos, siempre vamos a estar amargados. Pero si vemos la autoridad como el amoroso cuidado de Dios, amén, como el amoroso cuidado de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué como amoroso cuidado de Dios? Porque Él te está cuidando de que un día, cuando llegues a la eternidad, tengas vida eterna. Por eso te está diciendo, no peques. ¿Por qué? Porque Él no está interesado en el momento como nosotros ahorita. En el momento ahorita nos interesa ahorita. No, Él está pensando en nuestro futuro eterno. Amén. Entonces nos está cuidando. Es como nosotros cuidamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Los llevamos a la escuela, les enseñamos a comportarse, les enseñamos. ¿Por qué? Porque sabemos que un futuro para ellos puede ser mejor si nosotros los guiamos. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, Dios está pensando en nosotros, en la vida eterna. Amén. Entonces Dios nos envía a su Espíritu Santo, hermanos, para que nos ayude en nuestras debilidades, para que nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio, y para que nosotros podamos elegir hacer el bien, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Hay 3 tipos de obediencia que nosotros podemos hacer para nuestro Dios. Hay 3 tipos de obediencia. Y una es la obediencia parcial, donde lo obedecemos a medias. ¿Sí? Y aquí podemos ver en 1 Samuel 15, donde Dios le dice a Saúl, ve
y destruye al pueblo de Amalec. ¿Sí? Dios le dio la orden, acaba con él. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo malvado que hizo mucho daño a Israel. Y Dios le dijo a Saúl: ve y acaba con ese pueblo, pero no dejes nada. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Le reservó la vida al rey. Y cuando llegó Samuel con Saúl, empezó a oír que las chivas estaban bramando, las vacas, y un escándalo, ¿verdad? Porque dice que agarraron todo lo que se les antojó, todo lo de buena calidad, todo lo mejor. Y cuando le dice Samuel a Saúl: ¿y qué es ese balido y ese mugido de ganado? Dijo: no hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Y le dijo: sí lo hice. Dice: pero es que mis tropas se quedaron con ese ganado, con ese rebaño, pero es para sacrificarlo a tu Dios. Se fija que no dijo nuestro Dios. Dios le había dado una orden. Y Saúl le echó la culpa a sus tropas. Dijo: Dios te dijo. ¿Pero a quién le dijo Dios? Dijo Saúl: a mí. Pero es que a las tropas. Y Dios nos habla a nosotros, hermanos. Dice: no, es que mi esposa tiene la culpa. Es que mi esposo tiene la culpa. Es que estos chamacos me sacan de mis casillas. ¿Dice qué? Mire, dice: ¿por qué no obedeciste al Señor? Dice: ¿por qué te apresuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Dice: pero si yo obedecí al Señor, le dice Saúl, dice: cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces, dice, mis tropas se llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras y del ganado y del botín para sacrificarlo a Jehová tu Dios. No, mira, es que sí estoy robando, porque el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza. Sí estoy robando, pero ¿sabes qué? De ahí voy a dar los diezmos. ¿Sí? No, pero es que estoy ganando más y estoy engañando a la gente con este negocio, pero de ahí voy a dar una buena ofrenda. Entonces, hermano, dice Saúl, ¿qué le dijo? Le dijo: no, pero mira, es que es para darlo de ofrenda a tu Dios. Y sí me tocó escuchar una persona, ¿verdad?, que me dijo: hermana, eso está bien. Y yo le dije: no, pero es que es para bendecir la obra de Dios. Y yo le dije: no. Dijo: pero es que un fulano me dijo que si era para bendecir la obra de Dios, sí. Y yo le dije: no. ¿Sí? Saúl dijo: sí, no obedecía a Dios, pero era para bendecir. No, hermano. No, si Dios dijo no, es no. Aunque digas: pero con estas ganancias voy a edificar una iglesia. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Amén. Samuel le dijo: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Obedecer a Dios, hermano, es mejor, amén, que las ofrendas. Porque a veces hago de mi vida lo que me dé la gana, pero aquí están los diezmos y todo está bien. No, Señor.
Pero es que doy muy buenas ofrendas, doy muy buenos diezmos, me deja buenas ganancias esto que estoy haciendo, pero sabes que no es correcto. No le agrada al Señor. Se le agrada la obediencia, es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Había una joven que se dedicaba, tal vez todavía se dedica, a vender su cuerpo, pero mandaba sus diezmos. Es triste que la persona no se tome el tiempo para que esta persona conozca a Jesús como su Salvador y que no la llamó para eso. Ojalá que Dios tenga misericordia de ella y que ella pueda tornar su vida a Dios, y que Dios le hable a ese pastor para que le haga entender su pecado. Amén. Entonces, hermano, no está nada más en que pero le doy a Dios y no hay problema y tu vida siga igual. Dale a Dios, sé generoso con Dios, pero corrige tu vida, porque al final de los días lo importante es la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde? ¿Dónde la quieres pasar? ¿En el cielo o en el infierno? Esta obediencia fingida, hermano, se disfraza de una apariencia espiritual, ¿verdad que sí? Está disfrazada de una apariencia espiritual. Samuel le dijo, pero es que es para sacrificarlo a tu Dios. Pero está basada o centrada en la apariencia hacia los demás y la voluntad personal. Hago lo que quiero, pero que los demás vean que yo hago, que los demás se den cuenta que yo soy el que da más, aunque viva una vida esclavizada al pecado. El otro tipo de obediencia es la obediencia fingida, ¿sí? Y esta obediencia fingida se disfraza de religiosidad, pero que te lleva a una vida de esclavitud moral, también centrada en la voluntad humana. Y un ejemplo de esto, hermano, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, hubo algunos que quedaron ahí de la tribu de Judá, sacerdotes y algunas personas, y le dijeron a Jeremías, le hablaron a Jeremías y le dijeron: dinos, consulta a Dios por nosotros, ora a Dios por nosotros y dinos lo que tenemos que hacer. Dice, y todo lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. Y cuando Jeremías les dijo que no descendieran a Egipto y les dio las instrucciones que Dios le había dado, ellos dijeron: no, tú estás echando mentiras. En el capítulo 42 y 43 dice: tú estás echando mentiras, dice, porque nosotros ya hemos decidido lo que vamos a hacer. Entonces, hermanos, esta obediencia fingida es cuando vienes por un consejo con alguien de autoridad y le dices: ¿qué tengo que hacer? Y te dan algún consejo y tú dices: voy a orar a Dios. Finges que vas a orar a Dios, porque realmente la decisión tú ya la tomaste. Si el pastor me dijo que no me casara con esta persona porque
o que esperara el tiempo, pero yo lo voy a hacer. Es una obediencia fingida. No, es que Dios no me habló, y si Dios no me habló, entonces quiere decir que yo voy por buen camino y lo voy a hacer. Desde un principio la decisión ya estaba en tu corazón. Es obediencia fingida. Y a veces fingimos, hermano, todo el tiempo. Participamos en fingir. A veces nos dicen: ¿cómo estás? Bien, bendecido y en victoria, pero por dentro estás muriendo. Necesitas un abrazo, necesitas un consejo, necesitas un hombro para llorar. Necesitamos, ¿sí o no? Pero siempre estamos bendecidos y en victoria. En vez de decir: ayúdame, tengo esta situación en mi familia, ayúdame, necesito salir de esta situación, ayúdame. Pero el orgullo nos impide que nosotros abramos nuestro corazón y seguimos fingiendo y seguimos diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, necesitas la ayuda de otras personas y necesitas la ayuda de nuestro Dios. Y por último, la obediencia total. Y nuestro ejemplo de obediencia total es Jesús. Es Jesús. Dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Hebreos 5:7, que ya lo leímos, del 7 al 9. Dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y a veces nosotros decimos: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y le decimos al Señor: que pase de mí esta copa, pero seguimos tercos haciendo nuestra voluntad. Sácame de estas deudas, que me saque la lotería, que me encuentre el dinero tirado. En vez de decir: Señor, ayúdame a ser un buen administrador y a permanecer en libertad. Dice: Dios oyó sus oraciones con la gran reverencia que Jesús tenía por el temor reverente. Dice: y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió, de modo que Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús aprendió obediencia, pero no una obediencia a medias, no una obediencia fingida, sino una obediencia total, donde le dijo al Padre: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Así que, hermano, no tengas temor o pena cuando tú necesites ayuda. No digas: aleluya, en victoria, bendecido y en victoria. Si es necesario decir: me siento de la patada, necesito tu apoyo. Amén. Y para eso, hermano, está la iglesia. Para eso están los hermanos con los que podemos ayudarnos. Y la Biblia dice que si dos nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, de cualquier cosa que le pidamos al Padre, nos va a ser hecho. Entonces, que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Póngase de pie en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que la palabra, Señor, que fue hablada, quede sellada en nuestros corazones
en nuestra mente, Señor, y que esta palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Que reconozcamos, Señor, y que aprendamos a conocer tu voluntad a través de renovar nuestra mente, Señor, que podamos conocer tu voluntad, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Te necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos, Señor, tu palabra, necesitamos tu Espíritu Santo, y que tú nos ayudes, Señor, a tomar esa decisión y buenas decisiones. Te necesitamos a ti para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, y necesitamos conocerte a ti. Pon en nosotros ese temor reverente, donde podamos, Señor, reconocer tu poder, tu amor, tu autoridad, Señor, en nuestras vidas, para hacer de acuerdo las cosas de acuerdo a tu voluntad, no a nuestra voluntad, sino tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, en esta hora.